Bueno, hasta ahora estuvimos viendo varias estructuras para lo que es el procesamiento en las secuencias. Habíamos visto las redes neuronales recurrentes, vimos el modelo de atención, vimos las GRU, las LSTM, un montón de estructuras diferentes para el mismo tipo de problema que era un tipo secuencial. Entonces teníamos una entrada que era una secuencia y una salida que podía bien ser una categoría o también una secuencia. Entonces, nuestra X es un vector y nuestra Y podía o no ser un vector. Bueno, todas estas estructuras tenían una cierta falla en lo que era la longitud. ¿Por qué? Porque a medida que nuestra secuencia de entrada o de salida se hacían muy largas, estos modelos empezaban a perder rendimiento. O sea que una red neuronal recurrente le cuesta mucho mapear una entrada larga a una salida larga, o una entrada larga a una salida, o una entrada a una salida larga. Mientras más largos, perdón, son estos vectores, más complicado se le hace al modelo hacer toda esta codificación y decodificación de entradas a salidas. Por eso, en el 2016 se introdujo la red Transformer, que fue como un hito para todo lo que es Machine Learning, porque fue un antes y un después en el procesamiento de secuencias. Ya no sé por qué, pero la red Transformer combina dos cosas muy importantes como son el paralelismo y la atención. Entonces, los objetivos son analizar la estructura del Transformer, que es una arquitectura particular, entender cómo funciona el Transformer por dentro, esto sería el punto clave, y comprender la utilidad de las diferentes secciones del Transformer, o sea, el encoder y el decoder. Ya vamos a ver igual que son, pero van a ser bastante simples. Entonces, empecemos por las bases. El Transformer lo que va a introducir es el concepto de autoatención. Antes, con el modelo de atención que habíamos visto en la clase pasada, lo que teníamos era una secuencia, teníamos, por así decirlo, dos partes, que era una parte de arriba, una parte superior, que lo que hacía era computar las S, S1, S2 y así, y una parte de abajo, que lo que hacía era codificar la entrada para mandárselo a la S. Entonces acá entraba X1, acá entraba, X1, X2 y así. Y todo esto se mandaba, absolutamente todo, a cada S. Entonces, todas estas codificaciones se mandaban a la primera, a la segunda, a la tercera, y había un contexto, ¿no? Este contexto lo vamos a llamar un contexto global. ¿Por qué? Porque esta S va a depender de todas mis entradas. Entonces, tanto esta salida, esto después va a sacar una salida, como esta, y como las que están por seguir, van a depender de todas mis entradas. El transformer lo que va a intentar hacer, y lo que logra hacer, es asignar una autoatención a cada una de mis palabras. Entonces, acá lo que pasaba era que cada palabra no tenía su propia atención, sino que todas funcionaban para crear una sola atención global. El transformer lo que va a intentar hacer es crear una autoatención por palabra, y esta autoatención le va a dar un valor a la palabra en base al contexto que tiene a ver. Entonces, digamos que nosotros entramos con la palabra I like playing football outdoors y lo que queremos hacer es traducirlo al español, ¿no? Entonces, digamos que nosotros queremos calcular la autoatención de la palabra fútbol en esta frase, ¿no? Cada palabra en el transformer va a tener el query, el key y el value. Esto viene de un concepto de SQL o de base de datos en la que se puede hacer un query, un key o un value. Acá en el transformer, el query va a ser, por así decirlo, una pregunta de la palabra. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de query de fútbol, nos estaremos, por ejemplo, preguntando, o mejor dicho, la red se estaría preguntando, ¿qué es esto? O ¿a quién pertenece? Preguntas como eso. O sea, el query es como una pregunta, es como una, bueno, no sé la traducción en español, pero sería como una petición. El key va a ser particular también de cada palabra. El key lo que va a significar es un valor de la palabra. O sea, el key no va a ser igual el embedding de la palabra, no termina de hacer eso, pero es un valor que va a representar la palabra. Entonces, cada palabra va a tener su propio key, que va a ser, por así decirlo, una forma de representar la palabra en un vector. Y después el value va a ser un valor que cuando se lo multiplique por el producto de query y key, nos va a asignar una ponderación del contexto. El value es un valor muy, o sea, la definición del value es un poco más abstracta que la de query y el key, pero bueno, va por ese lado. El chiste es que el query entonces es una pregunta
el key es una representación de la palabra, y el value es algo que pondera este producto entre query y key. Ya vamos igual a ver cómo se hace ese producto. Entonces, nosotros partimos de la oración al play fútbol, y lo que queremos hacer es calcular la autoatención de la palabra fútbol. Porque después de todo, cada palabra tiene su propia autoatención. Entonces, hay, like, o sea, cada uno tiene su propia autoatención. Entonces, la autoatención de fútbol, o sea, A3, va a ser la siguiente. Lo que primero vamos a tener que hacer es multiplicar, o sea, hacer el producto punto entre el query de la palabra. No, la palabra que quería traducir era pleno. Ahora bien. Entonces, yo quería saber, por ejemplo, quién está jugando fútbol o a qué está, por así decirlo, a qué está playing esta persona, ¿no? A qué está jugando. Entonces, lo que hacemos es, tomamos el query de la palabra que nosotros queremos codificar o que queremos sacar la atención, que es play. El query de 3 lo multiplicamos por el key de 1. Y esto lo vamos a repetir para todas las palabras en mi secuencia. Entonces voy a hacer eso para I, para night, para playing, para fútbol y para autos. Si se dan cuenta, play también va, por así decirlo, a autocompletar su propia atención. O sea, play es como que se va a preguntar cuán importante es esta misma palabra para entender el significado de esta palabra. Medio abstracto para nosotros, pero la forma de entender el significado. Entonces lo que se termina haciendo es, se multiplica el query de la palabra que nosotros queremos sacar la atención por los keys de todas las palabras en mi secuencia. Eso en un principio. Pero si se dan cuenta, también lo que se hace es, se multiplica por el value. Entonces, una vez que, vamos a limpiar un poco el gráfico, una vez que nosotros lo que hicimos fue computar el query por el key, que esto nos va a dar un vector, luego lo que vamos a hacer es ponderarlo por el value de la palabra. Entonces, play, lo único que nos va a hacer para calcular su propia extensión es darnos el query en cada uno de estos steps. Y lo que nosotros vamos a hacer es, por cada una de las palabras, es multiplicarlo, el query por el key, y después multiplicar todo eso por el value. Entonces, se va haciendo una secuencia como esta. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta oración, como nos estamos preguntando a qué está play de esta persona, a qué está jugando esta persona, la palabra más importante, o que más atención, o que más significado le da a la palabra play en este contexto es fútbol. Porque el fútbol nos está diciendo aquí, o sea, ¿qué está jugando esta persona? Bueno, por eso lo hicimos con la flechita y también es la palabra fútbol va a generar una atención más grande. Entonces, después vamos a explicar qué es esta software de arriba, pero bueno, sí que la palabra fútbol va a ponderar mucho más que las otras a la hora de tener la repetición de la palabra play. Y esto se hace entonces para toda la secuencia, entonces outdoors también se calcula así. Bueno, una vez que hicimos todo eso, lo que tenemos que hacer es sumar todo y eso nos daría la autoatención de la palabra número 3, o sea, la autoatención de play. Como se ve acá arriba a la derecha, lo que tenemos es una atención query y value. Esta atención query y value va a surgir de hacer una modulación software. Si prestamos un poquito de atención a lo que sería el negocio, nos vamos a dar cuenta que es el software de lo que vamos a hacer. Entonces, vayamos por partes, ¿no? Lo que tenemos primero es una suma para todas las i. Entonces, una suma para todas las posibles i, en este caso, las i serían las palabras. O sea, i y j van a ser subíndices de la cantidad de palabras. Va a ser una suma para todas las i, en la que hay, que esto, o sea, si en los modelos de atención, E era un embedded, en el modelo Transformer no lo va a hacer y E va a ser el número de datos. Entonces, lo que significa esto es Euler elevado a el query de la palabra que estamos por sacar la autoatención por el key de la palabra X. Y esto lo vamos a dividir por la suma para todas las palabras. Cambio el índice porque el índice Y ya lo sé, entonces uso el índice J.
Esto es simplemente más para el código, pero también es para la matemática. De lo que tengo sería otra vez el query de mi palabra por el key de la palabra J, y esta palabra J va a ser una de todas mis palabras. Hasta acá lo que hicimos fue simplemente una ponderación softmax del producto entre query y key. Entonces lo que hicimos fue, para un query, el query va a ser una palabra, entonces para la palabra play, lo que vamos a hacer es simplemente computar el producto con el key de una palabra ahí. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, por ejemplo, para la palabra I, lo que hacemos es, computo el query de play, lo multiplico por el key de I, y eso lo divido por por la suma de E elevado a la query, que el query es el mismo, por KJ, que KJ va a ser una de las J palabras de toda mi secuencia. ¿Se entiende esto? Esto es técnicamente lo mismo que una distribución softmax, si nos damos cuenta, ¿no? O sea, tenemos E elevado a Z1, y abajo tenemos la suma de E elevado a Z, pero para todos mis posibles valores, o sea, para todas mis posibles clases, ¿no? Acá las clases vendrían siendo las palabras. Entonces tenemos I, like, play, fútbol, autos. Esas serían mis palabras. Entonces, este J, a su vez que este I, igual vamos a ir, este no le presté tanta atención, pero este J lo que va a hacer es recorrer toda mi oración y sumar este producto, bueno, el E elevado a este producto, ¿no? Hasta ahí se entendió, ¿no? O sea, la parte de abajo de la sumatoria sería la sumatoria de la K por la J de cada una de las palabras. Exacto, exacto. Esto es más. Esto no hace falta computarlo para todas las I, porque esto, bueno, me hice medio mal. El punto es que todo esto es lo mismo. Si nosotros precomputásemos esto, porque esto lo que me dice es, bueno, hagamos una suma para todas las I, ¿no? Todas las I va a ser igual que una suma para todas las J. Porque acá arriba digamos que tengo N. N va a ser la longitud de mi secuencia. Entonces acá lo que hago es, sumo para toda mi secuencia el query por el key, y eso va a dar una ponderación en el medio este. Y después lo que hago es, hago exactamente lo mismo, pero cambio el key de arriba. ¿Se entiende eso? Más o menos, o sea, empecé ahí. O sea, acá tengo el key de ahí. Y acá tengo todas las posibles sumas, ¿no? Después me muevo a like. Entonces acá tengo like. Después me muevo a play, fútbol, outdoors. ¿Se entiende? O sea, voy por cada uno cambiando este key, pero esto se mantiene constante. Entonces lo que podría hacer es precomputar esta suma o precomputar todo esto y me ahorro más o menos hacer esta suma, porque si no, como que este es un for que está medio, o sea, medio innecesario, por así decirlo, ¿no? Eso, como, bueno, nos faltó un detallito, que no es un detalle menor, y es que toda esa distribución softmax va a ser ponderada por el value. Entonces, el value de la palabra I va a ponderar, no confundir igual con el query, me quedé sin colores, pero en realidad son dos cosas distintas, no es lo mismo el query que el value. Entonces, el value de la palabra I, que es la palabra que vamos a evaluar, Permiso. va a ponderar. Sí. Buen día. Hoy, 8:30, vamos a la bandera. ¿Sí? Y sobre todo porque no querés que vayas a la bandera. Ok. Dale, te mando un mensaje a él. Fuera al eco, están convocados para ir a la bandera y salgo. Ok. Esto va a estar ponderado por un valor. Entonces, esta distribución softmax, que lo que hace es ponderar cada una de mis palabras, o sea, cada una de las atenciones que le tengo que asignar a las palabras, a su vez va a estar ponderada por el value de la palabra I. O sea, el value de la palabra que estoy evaluando. No solo voy a ponderar por su query, sino que también por su value. No solo por el significado de la palabra, sino por el value, que es otro valor que no es lo mismo que el key. ¿Hasta ahí tiene alguna duda de lo que es la autotensión? A mí no me queda todo claro que es el value. El value, por así decirlo, un peso que se le va a asignar, o sea, si el key era el significado de la palabra, el value es una ponderación de cuánto suma todo esto, porque capaz que va a ser un poco más fácil no entenderlo como el significado humano, sino el significado computacional.
Veámoslo en la ecuación, lo único que hace el value es ponderar la distribución softmax. Entonces, lo que va a intentar hacer el value es que para palabras que deberían tener más atención que otras, el value de esas palabras debería ser mayor o menor. O sea, capaz que palabras que en realidad se ven más frecuentes o palabras que realmente no se relacionan con otras, el value va a cambiar. O sea, palabras, por ejemplo, por decirte algo, no es lo mismo decir hay, capaz que el value de hay va a ser mucho más significativo en algunos contextos que el value de, por ejemplo, fútbol. Porque la palabra hay puede dar mucha más información que simplemente fútbol. Porque ahí te puede decir el sujeto, te podría llegar a decir que viene el juez, cómo está conjugado, un montón de cosas. Mientras que fútbol sería un sustantivo suelto. Esto es, por así decirlo, una teoría. Es como las redes neuronales. O sea, llega un punto en el que si lo dejamos solo a la computación, porque abrirle la cabeza a un transformer para entender lo que está pasando dentro de la neurona se pone un poco complicado. Pero el value vendría a ser una suerte de ponderación de toda la atención que le tenemos que dar. O sea, si el key es simplemente una representación de la palabra, es simplemente para ver si la palabra es compatible con el query, el value va a decir cuán importante va a ser eso. O sea, si estos dos son compatibles, el value le va a decir, ah, no, en realidad, si estos dos son compatibles, esto va a ser muy importante. Mientras que un value chiquitito diría, no, si estas dos son compatibles, capaz que no es tan importante. Porque, por ejemplo, la palabra en se repite mucho, pero capaz que no da mucha información. O sea, en el agua, o sea, es una palabra que si la sacásemos, la oración se podría entender, no tendría coherencia, pero se podría seguir entendiendo. Mientras que si sacamos la palabra yo, pesa mucho más. Entonces el value vendría a ser como una suerte de ponderación de lo compatible que son las palabras. Es medio abstracto, pero creo que se entiende. Bueno, un detallito es que para sacar el query, el key, el value, se hace lo que dijimos, pero en realidad se hace un poco diferente. Porque lo que se hace es, tenemos una matriz de pesos, query, una matriz de pesos key y una matriz de pesos value. Y para sacar el query, el key y el value de una palabra, lo que se hace es, se computa el embedding de esa palabra X y se lo multiplica con esta matriz. Entonces, para sacar el query de la palabra baby, lo que se hace es, se multiplica a la matriz WQ por X. Y eso me daría el query de la palabra baby. Lo mismo para el key, lo mismo para el value. San Daniel, o sea, lo que implica siendo el medio. XN vendría siendo un embedding o un vector. XN sería un embedding de mi palabra. Como lo que ya estuvimos viendo un word embedding, bueno, eso sería XN. WQ, WK y WP son matrices, en realidad, si los podemos usar, las matrices son redes neuronales, entonces estas matrices en realidad son redes neuronales escondidas dentro del transformer. Si ya hacemos saber la estructura hoy del transformer, vamos a saber que hay unas redes neuronales escondidas, pero bueno, no sé si vamos a llegar a tener tiempo. Acá se entendió todo lo de la autotensión, todo claro. ¿Sí? Ok. Y entonces, el segundo concepto innovador del transformer es la atención multicabeza. Porque hasta recién lo que pasó es que lo que logramos hacer es que cada palabra pondere por sí misma una atención y esta atención iba a servir para el significado global de la palabra. Ahora lo que introducimos es un segundo concepto recontra interesante e importante que es la atención multicabeza. Porque lo que pasa es que a veces nos quedamos un poco cortos si nosotros solo evaluamos la atención en una sola cabeza. O sea, porque solo podemos hacer una pregunta. O sea, por ejemplo, la palabra I solo la puedo relacionar con it y dread de una sola forma. O sea, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos en una cabeza con quién se relaciona I, o sea, no sé, ¿qué está haciendo el sujeto I? Podemos decir it, ¿no? Pero si elegimos otra cabeza, esta segunda cabeza, o bueno, n cabezas, 8, 10, 24, se usa creo que hasta 18, 24. Este I se puede estar preguntando, no sé, ¿dónde está comiendo? O qué está comiendo. Que si ya comiendo. Capaz que una cabeza se va a centrar en no solo lo que está haciendo, sino dónde lo está haciendo, o cómo lo está haciendo, o qué está haciendo de eso lo está haciendo. Sé que es medio abstracto, pero el chiste de poner múltiples cabezas
es para decirle al transformer que se puede concentrar en múltiples cosas al mismo tiempo. O sea, mientras la primera cabeza se puede centrar en sacar quién es el sujeto, por ejemplo, el I, y qué está haciendo, el I, la segunda cabeza se puede estar centrando en más información sobre lo que está haciendo el sujeto. Entonces, la segunda cabeza lo que podría llegar a hacer es evaluar qué está piteando la persona, o sea, qué está comiendo. O sea, está comiendo frente. Así lo que se hace es, se concatenan muchas cabezas, múltiples cabezas, H sería el número de cabezas, no va a ser P, y lo que se forma es como si fuese un paralelismo de cabezas. Entonces yo tengo múltiples cabezas que lo que se hacen es múltiples preguntas y computan la atención query y value para toda mi oración. Lo que termina pasando es que entonces yo tengo una atención de múltiples cabezas que se concatenan y esto lo llamo atención multicabeza, también que se nos suele decir en inglés, multi-head attention o MHA, perdón, MHA, esto sería M multi-head attention, MHA, atención multicabeza para un query, key y value. ¿Por qué para un query, key y value? Porque lo que hay que tener es un vector query, un vector key y un vector value. Porque si nos ponemos a pensar, lo que estuvo pasando es, nosotros multiplicamos el query que salió desde una matriz de queries, el key que salió de una matriz de keys, el value que salió de una matriz de values, para toda mi oración. Esto pasó para la primera, segunda y tercera palabra, ¿no? Sin embargo, como cada cabeza tiene sus diferentes pesos, puede tener el peso query de mi palabra i, o sea, de mi cabeza número i, entonces la cabeza número 1 va a tener su propio query, la cabeza número 2 su propio query, la 3, la 4, entonces cada una puede aprender cosas distintas. Cada una puede asignarle, por ejemplo, diferentes keys y por ende diferentes significados, ya vamos, a la misma palabra. Entonces, I no solo puede significar el sujeto, sino dónde le está haciendo, o sea, un montón de interpretaciones diferentes de la misma palabra, y esto se logra al concatenar muchas cabezas y lograr un paralelismo. Una vez que tenemos este paralelismo, lo que tenemos haciendo es concatenamos las cabezas, y bueno, perdón que no se los escribí en el PowerPoint, pero lo que se hace es un concat, entonces lo que se hace es, todo esto queda en una matriz tridimensional, porque esto en realidad sería, al principio sería, las atenciones son un vector. Entonces la atención de la palabra n es un vector. Como tengo las atenciones de una oración, se convierte en una matriz. La atención matriz sería, perdón, la atención de una oración sería una matriz. Pero como tengo encima múltiples atenciones, porque tengo múltiples cabezas, esto termina siendo un cubo. Y si se les hace familiar este cubo, es porque en realidad el transformer se basó en una estructura también de una red convolucional. Entonces el transformer no solo logra asignarle autoatención a cada una de las cosas, y por ende asignarle su propio contexto, sino que también logra un paralelismo impresionante porque no hace falta, como en las redes recurrentes, computar el I, después el if y el then, porque todo se puede hacer en paralelo. Fíjense en este diagrama. Nada depende de lo que está a la izquierda. O sea, para computar la autoatención de fútbol no hace falta la autoatención de play, ni de light, ni de... Todo se puede hacer en paralelo. Entonces, esto aprovecha muchísimo los recursos de la computadora. Y encima, si nosotros le ponemos múltiples cabezas, podemos sacar un montón de información en paralelo de toda una. Después seguimos.